Hola, hola, hola. Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar en este ambiente para que nadie se extrañe. Yo quiero ya traer la palabra en esta hora. La enseñanza de hoy yo le he llamado las 5 crisis del recién nacido. Esta palabra está enfocada a lo que queremos comenzar esta semana, los grupos del Sígueme 1. Y lo he hecho intencionalmente de hacer una pausa en la serie de Hijos, Rey y Sacerdote, aunque pocas cosas están tan sincronizadas con el tema de Hijos, Rey y Sacerdote como el discipularnos y como crecer en la palabra. Pero he querido detenerme para ser más enfático en los 5 puntos que maneja el Sígueme 1 y los vamos a discutir hoy, porque yo quiero en lo posible generar conciencia de cuán importante es que cada uno de nosotros esté vinculado a uno de los grupos. A la salida le entregarán una hojita con los únicos 2 anuncios de esta semana y con direcciones de los grupos para que usted tome una decisión en esta semana. Yo quiero comenzar con un pasaje que está en Romanos 6:22. Vamos a leerlo para iniciar en esta hora. Sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Léelo por favor otra vez, Gustavo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este pasaje me sirve de inicio para hablar en esta mañana o comenzar hablando de la experiencia salvadora, el fenómeno de la salvación. Y este pasaje de Pablo menciona tres aspectos de este fenómeno. Y los 3 aspectos son los siguientes. Primero, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ese es un solo evento. Parece que hay 2 cosas, pero hay un solo evento. Y de aquí podemos confirmar lo que es enfático en la Escritura, y es que no existe tal cosa como la libertad. La persona que se cree libre es más esclava que cualquier otro, porque la única diferencia es que no sabe a quién le está sirviendo. Pero todo el mundo es esclavo de alguien, todo el mundo. La Biblia enseña que si no eres esclavo de la justicia y no eres siervo de Cristo, vas a ser siervo del pecado y del mundo. Por lo tanto, esto es un solo evento y tiene que ver con la experiencia salvadora. Ser libre del pecado y ser hecho siervo de Dios. Este pasaje dice que tenemos como fruto la santificación. Ese es el segundo elemento o aspecto. Y tercero, que tenemos como fin la vida eterna. Ese es el tercero de los elementos. Les decía que este pasaje contiene 3 aspectos del fenómeno de la salvación. Y una forma de mirar esta realidad es viendo 3 aspectos. Una experiencia, una evidencia y una consecuencia. Experiencia, evidencia, consecuencia. Cuando dice que somos libres del pecado, libertados del pecado y hechos siervos, hijos de Dios, esa es la experiencia, a la que la Biblia le llama nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Lo entendamos, lo hayamos entendido o no, lo hayamos creído o no. Normalmente la experiencia natural es que el creyente al tiempo se da cuenta. Yo les he compartido que un recién nacido cuando nace no sabe ni que existe, no tiene conciencia de sí mismo y solo sabe llorar y hacer cosas no siempre agradables, ¿no? Y pedir, aprende a manipular desde temprano. Y poco a poco, cuando va tomando conciencia, se da cuenta que no está solo en el mundo y que hay una relación con otras personas y que hay una responsabilidad social, y descubre algo que algunos cristianos también descubren en su momento o deben descubrir, que no es el centro del universo. Que no es el centro del universo, que es un punto en el universo y que hay otros seres como él o como ella. Esa es la experiencia. La evidencia, tenéis por fruto la santificación. En
En la Biblia el proceso santificador es una evidencia del nuevo nacimiento, no algo que produce nuevo nacimiento. Algunas personas bien intencionadas pero muy mal orientadas piensan que si tú te santificas te salvas. Nadie puede alcanzar salvación por medio de la santificación, porque la vida eterna y la salvación no es una consecuencia o un fruto de la santificación, sino lo contrario. La santificación, ese proceso madurador del Espíritu Santo en nosotros, es una consecuencia de haber sido salvos, de haber sido libres del pecado y hechos siervos de Dios. Y hay una consecuencia, que es la vida eterna. La vida eterna no es algo futuro, esto no estamos hablando de un orden cronológico necesariamente, porque la vida eterna la tenemos desde el mismo momento que ocurre la primera de las experiencias, desde que recibimos a Cristo como Salvador y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fíjense que somos trasladados de un reino a otro reino, lo que quiere decir es que estábamos bajo autoridad en el primero y ahora estamos bajo autoridad en el segundo. Una experiencia, una evidencia y una consecuencia. Jesús no dijo, el que en mí cree tendrá vida eterna. Él dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Ahora bien, yo quiero concentrarme en lo que a nosotros nos concierne, porque es la parte que nos toca a nosotros manejar en gran sentido de la palabra, vamos a decir así. Porque sin el Espíritu Santo y sin la gracia y sin la elección y sin esta obra extraña, misteriosa del Espíritu Santo, quien pone no solamente el querer, sino también el hacer. Y es Él a través de nosotros haciendo su santa voluntad, como dice también. Pero la realidad es que hay una actividad mutua entre Dios y el hombre, y esa es la parte que nos inquieta. Yo les decía que el reino de Dios consiste de dos también elementos, un proceso y un suceso. Y el suceso ocurrirá cuando Cristo regrese por segunda vez, pero el proceso nos concierne a nosotros. Nos concierne a nosotros porque somos los llamados a establecer el reino de Dios primero en nuestras vidas y segundo en nuestro entorno y en nuestras familias y en nuestros trabajos y en nuestra vida, y nos van a pedir cuentas por eso. Esa es una realidad que debemos entender. Pero el proceso es importante y tiene que ver con el proceso de maduración y el proceso de santificación en nuestras vidas. Y el hecho de que nuestra vida muestre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que aparece en Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es una manifestación de 9 partes del Espíritu que se tiene que ir progresivamente manifestando en nuestras vidas como una evidencia. ¿Por qué la evidencia es importante? Porque nadie puede medir la salvación. Solamente podemos ver el fruto. Y nosotros tenemos que seguir personas, ¿sí o no? Tenemos que seguir personas, tenemos que seguir líderes. Y Jesús, hablándonos de esto, dijo, yo voy a abundar un poquito las palabras. No miren sus dones, no miren su carisma, no miren sus estudios, no miren su trasfondo, no miren sus cualidades administrativas, no miren si la iglesia está creciendo o no creciendo, no miren miren una sola cosa. ¿Qué cosa? El fruto, porque por su fruto lo conoceréis, dijo Jesús. Y algunos le llaman fruto al crecimiento numérico. Eso no es fruto en la Biblia. Hay una aplicación secundaria, pero no es el fruto al que se refiere. Está hablando de esa evidencia del nuevo nacimiento. Hoy vamos a estar hablando del proceso discipular que vemos no tanto del proceso, sino de verdades que vamos a aprender en el Sígueme 1. Hoy les voy a dar una condensación del Sígueme 1. Pero en lugar de producir el efecto de ya que ya lo aprendí, ya no tengo que tomarlo, más bien lo que aspiro con toda sinceridad es poder poner sal en su lengua para producirle sal, para producirle sed, quise decir, y reconocer cuánto necesitamos nosotros crecer unos con otros en grupos y aprender la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una pregunta, la pregunta es de reflexión personal, no quiero respuestas, porque voy a dar la respuesta casi inmediatamente. Pero yo quisiera que reflexionáramos, cada uno nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Estoy yo en control de mi vida? Y no crean que la respuesta correcta es obvia.
Porque muchos aquí dirán hoy, no estoy en control de mi vida. Qué desastre. Pues mira, algunos puede que digan, no estoy en control de mi vida, qué desastre. Pero habrá otros quizás que hayan madurado un poquito más y que digan, no estoy en control de mi vida, qué bendición. El pecado en Edén fue que el hombre tomó el control de su vida. Por eso la frase central del Sígueme Uno es, Cristo en mí controlándolo todo. Cada vez que le tomamos el control al Espíritu de Dios y lo asumimos nosotros, aún con buenas intenciones, nos equivocamos. Casi siempre retrasamos la obra de Dios por necios. Nuestras buenas ideas que tenemos en la iglesia o en la vida cotidiana son falsificaciones de la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que anhelamos, lo que yo anhelo para mi vida y lo que yo espero que tú anheles para tu vida, es que perdamos el control de nuestra vida. ¿Por qué lo perdimos? Voluntariamente, porque lo entregamos. Porque o somos siervos de nosotros mismos y por consiguiente del mundo y de nuestras pasiones, o somos realmente siervos de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros. Yo les he contado o les he compartido muchas veces que el agente santificador en la vida del creyente es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya os enviaré al Espíritu, a quien llamo también el Consolador. Pero la labor del Espíritu Santo no es solamente o meramente consolar, es consolidar, es convencer, es hablarnos de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene mucha conciencia de Cristo, más de Cristo que del Espíritu, porque el Espíritu no habla de sí mismo, habla del Hijo. La persona que habla mucho del Espíritu Santo, perdónenme, ahí trato de ser bíblico, yo cuestiono la abundancia del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu no habla de él. ¿Cuáles son las dos herramientas del Espíritu Santo en tu vida? Di conmigo, la palabra y las pruebas. En otras palabras, digo, si fuiste a la universidad, entiendes eso, teoría y laboratorio. ¿Cuál es el problema? Que Dios torna las aflicciones cotidianas en pruebas, porque ellas mismas nos maduran. Cuando no hay dinero para pagar el arriendo, cuando perdemos el empleo o no conseguimos empleo, cuando tenemos problemas en el matrimonio o con los hijos, cuando tenemos problemas con un vecino, cuando hay conflictos en el diario vivir, somos tan torpes que lo vemos como el diablo que me está atacando, como este mundo tan terrible, que Cristo venga pronto. Sabes que sí, todos hemos pasado por eso, pero entendamos que mientras estamos aquí, todas estas cosas se constituyen en laboratorios para nosotros poder llevar a cabo lo que aprendimos de Dios y la palabra que hemos recibido. El problema es que si no hay palabra en nuestra vida, en nuestro espíritu, no va a haber las herramientas para enfrentar la prueba. Es como tratar de pasar el laboratorio sin haber ido a la clase de la teoría. Y si tú te enfrascas en la teoría y no aplicas, nos convertimos en un religioso, un mero religioso lleno de conocimiento, pero no hay vida. A nadie le gustan las pruebas, pero la palabra nos enseña que nos debemos sentir en sumo gozo, ni siquiera gozoso, sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce. La gente dice paciencia, no, olvídate de lo que produce, es productiva. Paciencia, y la paciencia desata otra gran cantidad de cosas en nuestra vida. Sin embargo, tú no tienes exactamente control de la venida de la prueba, sí de la ida y de la salida. Apáguenme los celulares, por favor, se los ruego. Vamos a conseguir, no te preocupes. Vamos a conseguir, es que a muchos se les olvida. Vamos a hacer algo, saque el celular todo el mundo. Todo el mundo saque su celular. Todo el mundo. Sáquelo. Confirme que está apagado. Y no lo guarde hasta que esté apagado. Fíjense que no dije silenciado.
Lo puede silenciar solamente si usted es médico y está en turno. ¿Ok? Gracias. Pero mejor es que cuando venga el laboratorio a tu vida, y es posible que no llegue mañana, sino esta tarde, mejor es que haya palabra en tu vida para enfrentar eso. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. El Espíritu Santo no va a atosigar palabra en tu espíritu. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, esa vida que queremos de comunión con Dios. ¿No les ha pasado cuando uno pega contra Dios? Porque cuando ofendemos a otro, estamos pecando contra Dios, sí lo sabes, ¿no? Salmo 51. Todo pecado es contra Dios. No es contra tu esposo cuando lo irrespetas, solamente contra él. No es contra tu esposa solamente cuando no le expresas el amor que ella necesita. No solamente hacia ella. No es contra el vecino cuando somos intolerantes, porque el perro hizo algo en el patio nuestro. Es contra Dios todo el tiempo. Pero si no hay palabra sembrada en el corazón, vamos a estar pecando todo el tiempo y eso mancha nuestras conciencias. No se supone que estemos todo el tiempo reclamando la sangre de Cristo para calmar la conciencia, calmar la conciencia. La sangre de Cristo no está para calmar la conciencia, sino para limpiarla. Y pecamos, y Santiago dice, todos ofendemos muchas veces, eso es cierto. La pregunta es, ¿no se supone que el proceso santificador nos lleve a pecar menos? ¿Será que yo peco igual o menos que antes? Cada uno de nosotros debería, si hace inventario, decir, no, yo sé que yo peco, no soy perfecto, pero peco menos que antes. Pregúntale a mi esposa, sería bueno preguntarle al cónyuge. Pregúntale a mi esposo. Pregúntale a mi jefe, a mi vecino. Ya no me robo los cauchitos ni los lápices. Ya no llego tarde. Ahora no hay risas. Y ahora sí. Este proceso madurador de crecer a través de la palabra es lo que la iglesia contemporánea le ha llamado discipulado. Discipularse no existe en la Biblia. Eso es una costumbre gringa. Los gringos convierten todos los sustantivos en verbos. Qué chévere. Me gusta la filosofía detrás de eso. Que no sean solamente sustantivos, sino que sean ¿qué? Verbos, acciones. Y en inglés cogen cualquier palabra que sea un sustantivo y le ponen un to adelante y lo convierten en un verbo para referirse a la acción que involucra lo que tenga que ver. Entonces, discipular viene, presumiblemente, entiendo yo que del inglés, to disciple, es discipular, es hacer discípulos, en otras palabras, y hacernos discípulos. Y el tema está en la Escritura. La enseñanza de hoy yo le he llamado las 5 crisis del nuevo nacido, del recién nacido. Y alguien puede decir, yo no soy recién nacido. Primero que nada, a veces no somos recién nacidos porque llevamos 10 años yendo a la iglesia, pero nos comportamos como recién nacidos en la vida cotidiana. Eso quiere decir que posiblemente no hemos sido debidamente discipulados. Y mientras la responsabilidad de cada creyente es alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios, tengo que reconocer que la responsabilidad de la iglesia es servir la mesa con buenos platos nutritivos. Lo que queremos hacer a través del Sígueme Uno es servirle, darle una comida saludable. Pero esa comida es muy simple. Quien diga que esa comida es muy simple tiene que llevar una vida muy santa. Muy santa. Me imagino que nunca llega tarde. Me imagino que nunca dice una mentira. Me imagino que nunca manipula y nunca maltrata a nadie. Si hay alguien entre nosotros que puede chulear todos esos puntos, lo eximo del Sígueme Uno. Además, si así fuera, no estamos en contacto con nuevos convertidos y con nuevos creyentes todo el tiempo. No se supone que seamos luz en la vida de ellos y que seamos mentores y seamos bendición en sus vidas. Yo creo que estos 5 puntos que vamos a aprender hoy y que van a abundar en el Sígueme Uno a partir de esta semana van a ser muy edificantes.
Van a ver en el Sígueme Uno que se usa una mano. Van a decir, me regresaron a la escuelita. Mira la mano ahí. Sí, bendita mano. Si no llega a ser por eso, yo no me acordaría de esas cosas. Y las aprendí hace 18 años. Y le ponen numeritos a los dedos. A veces necesitamos que nos mastiquen las cosas. El dedo índice, perdón, el pulgar, representa la primera crisis que enfrentan algunos creyentes, que es la soledad o la independencia. Hemos aprendido en parte a ser independientes y a ser rebeldes. La misma rebeldía a veces nos lleva a esa independencia. Esa es una gran crisis que tenemos que enfrentar, y el Sígueme Uno nos da una solución para enfrentar esa crisis. El segundo dedo representa los conflictos internos o las pasiones. El creyente al poco tiempo, el gozo de estar en Cristo hace como que todo brille. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo sentía cuando yo recibí a Cristo, yo me sentía caminando 1 metro sobre la tierra. Yo sentía que todo brillaba. Yo sentía que el pecado se había ido para siempre de mi vida. Yo me sentía mejor, que devoraba al mundo, y al mes estaba con pensamientos como los de antes. Porque cuando se va la efervescencia, queda la realidad, y la realidad es que sí, seguimos teniendo conflictos internos con las pasiones y con el viejo estilo de vida. Y son cosas que nos alan hacia abajo. La tercera crisis que enfrenta un recién convertido es la duda de su salvación. Cuando por causa del punto 2 y de esos pensamientos y de esas pasiones empieza a tener preguntas y cuestionamientos, empieza a cuestionarse su salvación y a decir, no, pero caramba, si yo estoy pensando esto, o si yo estoy todavía tratando mal a mi mamá, o si todavía no he podido superar mi situación, tan feliz que yo estaba, parece que aquello fue emocional y fue una cosa realmente irreal. Yo creo que si hay salvación, yo no soy salvo, mejor dicho, esto fue una experiencia muy artificial, y empezamos a dudar. El cuarto punto es la toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay situaciones diarias, porque tengo que decidir qué hacer con esta persona que me está queriendo hacer daño. Tengo que decidir, ¿lo demando o no lo demando? ¿Qué hago con mi jefe? ¿Lo insulto como merece o no? ¿Qué hago con mi marido? ¿Lo abandono como merece o me quedo? ¿Qué hago con tal cosa, tal cosa? Y todo este cúmulo de interrogantes que todos tenemos en nuestra vida es un punto que reconocemos y que todos hemos atravesado. El quinto punto y último es cómo testificar. Conozco a Jesús, tengo amigos, quisiera hablarles, no estoy seguro si lo estoy haciendo bien, o no me atrevo a hacerlo, o tengo temor. ¿Qué hago? Hay 5 soluciones y las vamos a discutir. Para la crisis de la soledad o la independencia, la Biblia te da el cuerpo de Cristo. Por eso el pulgar número 1 habla de que somos, ¿qué? Un cuerpo. Para solucionar, y voy a hablar de estos, de hecho, en mi enseñanza hoy va a ser esos 5 puntos. La segunda es, ¿por qué tengo conflictos en mi corazón y pasiones? Porque la Biblia enseña que hay dos naturalezas morando dentro de mí. Un cuerpo, 2 naturalezas. Pero ¿por qué no me siento salvo? Porque la Biblia dice que hay 3 aspectos de la salvación. Pasada, presente y futura. Vamos a hablar de eso hoy. Pero ¿qué hago cuando tenga que tomar decisiones? Debes saber que hay 4 fuentes de información o de autoridad en el mundo. Y tienes que tener la sabiduría a la hora de tomar las decisiones para saber a qué fuente escuchar. Pero es que tengo temor de testificar, no sé si lo estoy haciendo. Vamos a compartir contigo las reglas del 5+5. Un cuerpo, 2 naturalezas, 3 aspectos de la salvación, 4 fuentes de autoridad y la regla del 5+5. Vamos a hablar de eso en esta mañana. El remedio a la soledad y a la independencia. Perdonen si voy a ser más o menos superficial y breve en cada punto. Mi intención hoy es irnos temprano y a partir de hoy también. Y tampoco quiero, obviamente, desarrollar todo el material, sino simplemente dejarles con una inquietud. Y como he dicho antes, esta lechecita espiritual puede ser tan básica, pero yo
juntando estos puntos y repasándolos para compartirlos con ustedes, otra vez fui edificado y otra vez fui desafiado. Porque algunas personas encuentran problemas y mantienen cierto grado de soledad o de independencia. Algunos es porque son sumamente independientes y son autosuficientes. No les gusta que la gente se meta en sus vidas. Leamos 1 Corintios 12, 20 y 21, por favor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Solamente les traje este pasaje, pero Pablo es enfático en el tema del cuerpo y la escritura, la armonía y la dependencia. Nosotros generamos dependencia, relaciones dependientes, codependientes con personas, con el cónyuge, con un hijo, con los padres, con un amigo o una amiga. Y son relaciones a veces perniciosas, son perjudiciales, pero realmente debemos tener una relación dependiente de Dios y del hermano. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Hay personas que por años llegan a la iglesia photo finish, si pueden llegar un poquito tarde mejor. ¿Sabes por qué? Porque se evitan los saludos. Y antes de yo decir, cuando yo digo vamos a estar de pie, ya van por la escalera. Tú no los has visto ni comprando una empanada, ni en la venta de hamburguesas, ¿por qué? Porque tienen un problema relacional y lo manifiestan en su dinámica de cuerpo. Yo no sé cuántos saben que cuando tú vas al club o tú vas al gimnasio o vas a una cooperativa o vas a alguna de estas organizaciones que conocemos, seculares, te dicen, llene esto para hacerse miembro. Y no sé cuántos saben que la palabra miembro viene de los miembros del cuerpo y eso viene de las enseñanzas bíblicas. El original, o sea, el concepto original vino de la Biblia, que como somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes ¿qué? Miembros, por lo tanto, si somos el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función y tiene una importancia. Yo siempre he dicho que cuando se inflama la apéndice, vienen y la sacan. Bueno, pues toca hacerlo obviamente para evitar complicaciones, una peritonitis o algo así. Pero algún día sabrán para qué rayos era el apéndice. Y los médicos harán. Porque Dios no se equivocó, Él todo lo hizo con un propósito. No sé cuántos saben que el dedo chiquito, que es de los miembros más pequeños del cuerpo y de los más feos, cuando tú lo quitas, cuando alguien lo pierde el equilibrio. En otras palabras, qué tremendo que un miembro pequeño y feo trae equilibrio al cuerpo. Mira para tu derecha, a ver si ahí está el dedito chiquito. Mira a ver, y a tu izquierda. La independencia y la autosuficiencia no glorifica a Dios. Somos seres dependientes. ¿Ustedes creen que el cuerpo está bien diseñado o no? ¿Verdad que está increíble? Sin embargo, no sé la piedra que me da cuando me pica la espalda. Uno buscando una reglita o un palo. ¿Sabes por qué? Porque fue deliberadamente diseñado para depender de otro. ¿Por qué no tenemos ojos en la parte de atrás de la cabeza? Aquí en Bogotá sería muy conveniente. Cuando vas por el centro, ¿no quisieras ojos detrás? Pero ¿sabes qué? Porque los ojos tuyos de atrás se supone que sea yo. Y mis ojos de atrás se supone que seas tú. Se supone que todos nos rasquemos la espalda los unos a los otros. Que nos velemos. El gran pecado de Caín fue que dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Exactamente, se supone que usted sea guarda de su hermano. No necesitamos a otros. ¿Por qué el codo gira solamente en una dirección? Qué rico que doblara para atrás también. Esa es la parte que el hermano tiene que cubrir. Pero fue diseño. No pudo haber Dios diseñado que girara en 180 grados, en 360 grados. Pero Dios es Dios. Él sabía que la creación envía también información.
Algunos no se pegan al cuerpo porque han sido heridos. Eso lo puedo comprender bien. Salmo 133:1 dice lo siguiente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando una persona no entra en armonía con otros es porque está herido. Hay alguna disfunción en su corazón. Algo pasó en el camino. Pero somos diseñados seres sociales. Por eso los seres humanos se juntan. Tú vas a ciudades en Estados Unidos y tienen la comisión de colombianos de Charlotte. O el club de puertorriqueños de tal ciudad, de Texas, o de tal estado. ¿Sabes por qué? Porque se buscan las personas. Siempre se buscan. Y hacen comunidades. Yo nunca he visto, ni tú tampoco, una sociedad que se componga de una sola persona o de una sola familia. Los seres humanos somos sociales por diseño. Quizás porque necesitamos no solamente que me rasquen la espalda o que nos protejamos, sino la parte afectiva. Hay cosas buenas que no son deliciosas. ¿Qué es bueno y no delicioso? Una vacuna. ¿Por qué vas al dentista? ¿Porque es delicioso? No, ¿verdad? Porque es bueno. ¿Sí o no? A nadie le gusta una inyección, una cirugía. Hay otras cosas que son deliciosas, pero no son buenas. ¿Por qué se ríen? Y le pasan cosas por la mente a todo el mundo, ¿no? Y fíjense que cuando uno es maduro, uno se abstiene de esas cosas que son placenteras, pero que no son buenas. Pablo decía, todo me es lícito desde el punto de vista de que no estoy bajo la ley ya. Yo estoy bajo el gobierno del Espíritu. Pero no todas las cosas me convienen. Ahí es el Espíritu gobernando. Y es una decisión personal basada en la influencia del Espíritu Santo. Hay cosas que son quizás agradables de momento, pero sabemos que no son buenas. Sin embargo, la armonía entre los hermanos es que es buena y es también agradable. Otros no se juntan al cuerpo porque son arrogantes. Yo conocí a una mujer en una de las iglesias que yo pastoreé, que era de la alta alcurnia, y no se juntaba con la chusma. Pero le gustaba la iglesia y como predicaba el pastor. Entonces llegaba tardecito y se iba temprano, pero era porque... era demasiada crema lo que había en su vida como para embarrarse con otros, ¿tú entiendes? Y eso realmente... Romanos 12:3, por favor, leamos ese pasaje. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren lo que dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tampoco quiere decir que tengas bajo concepto, sino que no tengas más del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, que el que se cree más de lo que es está loco. Eso es lo que está diciendo. Para Dios, la nueva familia está en preeminencia sobre todo lo demás. No lo vamos a leer, pero Pablo en alguna ocasión dijo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, para Dios, en su corazón, tiene una alta prioridad. Seguir a Cristo necesariamente nos genera una obligación con nuestros hermanos, nos guste o no nos guste. Una responsabilidad de amor. Y no solamente es venir a recibir amor o recibir apoyo o a veces hasta bendición financiera, no, sino también ser fuente de eso y ser agente sanador en el cuerpo. No hay nada como dar. El segundo conflicto que enfrentan los creyentes y muchos que no son tan nuevos es el conflicto interno. Las pasiones, los pensamientos, las cosas que le alan, viejas costumbres que no han sido desechadas. La razón es, y esto lo debe entender un nuevo creyente en sus comienzos, que cuando se te implantó la naturaleza divina,
no se erradicó para sí todavía la naturaleza vieja. Y hay una lucha interna. Vamos a leer las palabras de Pablo en Romanos 7:15 al 25. Son palabras que conocemos. Yo he hablado mucho de esto, hace tiempo que no, pero sí lo he hablado. Leamos este escrito de Pablo a ver si alguien se siente identificado de alguna manera. Adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer lo bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Llevé la escritura hasta ahí, porque es lo que nos concierne. Pero esta palabra nos habla de la coexistencia de dos seres. De hecho, la Biblia se refiere, y Pablo se refiere a ellos como el hombre bueno. Jesús le habló del hombre bueno y el hombre malo. Pablo le decía el hombre nuevo y el hombre viejo. Decía que tenemos que desvestirnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Cuando habla de vestirnos y desvestirnos, no quiero abundar porque no le quiero dar las herramientas ni las respuestas. Eso lo van a ver en sus estudios del Sígueme 1. Pero está hablando de un ejercicio que cada creyente debe y puede llevar a cabo. Dice Pablo que porque está bajo la gracia, el pecado ya no se enseñoreará de ti ni de mí. Eso es una realidad, pero tenemos que entenderlo. Tiene que ver con la gracia de Dios y con la obra de Él en nosotros. Pero la presencia, por eso Pablo decía, y fíjense lo que él dice en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él no está tratando de justificarse y decir, no, de malas, ese es el pecado que mora. Lo que está diciendo es que cuando él nació en el Espíritu, nació de verdad, por lo tanto ese es el verdadero yo. Él está diciendo, ya yo no soy aquello, ni yo no soy aquel ya como algo literal. Cuando tu espíritu nace, tú eres ese Espíritu Santo y perfecto. Y dicen hebreos que somos hechos perfectos para siempre, en el Espíritu. Pero sí hay una vieja criatura. Y parte del fruto, de la evidencia del nuevo nacimiento, es que la nueva criatura debe arrastrar la vieja. No hay forma de eliminarla. Eso sucederá en el regreso de Jesús y con la restauración de los tiempos. Voy a hablar de eso en un ratico. Ahora, la carne tiene varios peligros. La carne, ese viejo hombre que la Biblia también le llama la vieja naturaleza o la carne. Y aunque hace más de un año estuve hablando de esto, quiero volverlo a tocar por causa del tema. El primer peligro, tiene por lo menos 4 peligros. El primero es que esa vieja criatura nunca se va a reconciliar con Dios. Por eso va a ser destruida eventualmente. ¿Qué dice Romanos 8:7, por favor? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pretendas que tu carne se convierta, porque nunca lo va a hacer. Ella es rebelde y lo seguirá haciendo y será destruida. Porque el pecado fue sentenciado en la carne. Dice Pablo, no voy a abundar en eso. El segundo peligro es que uno lo lleva para todas partes. Si te vas de vacaciones, te llevaste a tu enemigo. Si te fuiste de luna de miel, te lo llevaste contigo. Cuando te vas a dormir, te lo llevas a dormir. Lo alimentas. Y tristemente, ese enemigo que carga uno dentro, que es la carne, que es ese hombre o mujer corrupto que vive adentro, que propone, que sugiere, está dentro de uno, como decía Pablo, así que queriendo yo hacer el bien encuentro esta ley, este principio, esta verdad, que el mal está en mí. El tercer peligro es que si pudiera uno
confiar en que la carne no se va a manifestar, pero ella busca manifestarse todo el tiempo. Miren lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta palabra que al principio enfaticé, manifiestas, es para recordarnos que no solamente la carne está en contra de Dios, no solamente nunca se va a reconciliar, no solamente la portamos adentro, sino que lleva siempre el potencial de manifestarse. Y cada vez que la carne se manifiesta va en contra de Dios, siempre. A veces defendemos nuestros derechos. Es que yo tengo derechos, es que yo tengo dignidad. ¿Sabes quién está hablando? La carne. Busca cuando Jesús defendió sus derechos o su dignidad. Cada vez que nos irrita cuando cometen una injusticia contra nosotros, no corresponde a la justicia de Dios. Casi siempre es la carne reclamando justicia. Cada vez que nos entramos en esas pugnas de incomprensión contra nuestra pareja, con nuestra pareja, sabe que es la carne de cada uno operando. No importa cuán alta sea la diferencia o cuán abismal en los puntos de vista, quiero que sepas que si los dos estuvieran en el espíritu, no habría conflicto. Se resuelve. Pero la carne se manifiesta. Y lo último, la carne se camufla, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Para colmo, tiene un talento para disfrazarse de voz de Dios. Y por ahí andan montones de cristianos que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y es la chuleta hablándole todo el tiempo. Tiene un talento para falsificar las voces. Y se disfraza de nobleza. Y como tú ves, aparente nobleza, tú dices, esto tiene que ser de Dios. Porque es noble. No fue noble lo que quiso Pedro cuando trató de convencer a Jesús de que no se dejara matar. De ninguna manera permitas que esto te acontezca. No fue noble la intención de Judas de decir, ¿cómo desperdician este perfume tan costoso? ¿Cómo el pastor se tira la plata en una cruz de platino sólido? Sobre todo, esa cruz es como la carne, pura fachada. La carne, qué perversa es. No estamos llamados a reprender la carne. Sabes que ni a pelear contra ella en el plano humano, es a gobernarla. Hay un espíritu dentro de ti que es, escucha esto, es más poderoso que tu carne. No hay excusas. No hay excusa para que el adicto vuelva a caer. Hay razones humanas. Por eso nosotros nos compadecemos y tratamos de ayudarle. No hay razón para regresar a la pornografía. No hay razón para regresar a la infidelidad. No hay razón para una cantidad de cosas. Fuimos esclavos de esas cosas. Pero dice la Biblia, fuimos lo que fueron, ¿no? Pero dice la Biblia que ya no somos siervos del pecado, sino de Cristo. Así que podemos obedecer a nuestro amo. Tercer crisis. Pero ¿seré salvo o no seré salvo? Es que otra vez estoy pensando o haciendo cosas. Ya, otra vez mi mujer me sacó la piedra y estoy tratando mal. Yo creo que yo no soy salvo. Estos pensamientos vienen, quizás la intención del Espíritu es la correcta, que es llevarnos al arrepentimiento, pero no para salvación. Filipenses 1:6 es un pasaje, vamos a leerlo, es muy bonito. Para mí es uno de
de los íconos de la Biblia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, estando persuadido de esto, y a mí esa primera frase me está curiosa, porque lo que me hace entender es que él no siempre entendió eso. Como que en el caminar con Dios se fue dando cuenta, Dios lo fue convenciendo, lo fue persuadiendo de que ese es el proceso, de que aquel que comenzó la obra no la va a abandonar. Dios comenzó una obra en ti, Él no la va a abandonar. Nosotros la entorpecemos, la demoramos, la retrasamos. Yo no estoy diciendo que eventualmente todo va a estar bien, todo depende de cómo cada uno de nosotros asuma esa obra de Dios. Pero que Él siga insistiendo, sí. Que siga perfeccionando, sí. Hay tres aspectos de la salvación. Lo que le llamamos salvación pasada, salvación presente, salvación futura. Vamos a leerlo rápidamente. Este primer pasaje quizás es un poquito largo, pero vamos a leerlo para ver. Primero nos libró de la pena, de la culpa del pecado, que es la salvación pasada que ocurrió en la cruz. Efesios 2, 1 al 6, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que aquí habla y conjuga de una manera interesante. Miren, yo resumí en la siguiente proyección unos fragmentos. Pásala, por favor. Es que está como lento el computador, ¿verdad? Esperemos que pase. Pero fíjense que dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos. Ok. Miren esos énfasis. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Luego dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Está hablando de cosas que ocurrieron ¿en qué tiempo? En el pasado. Son cosas que ocurrieron en la cruz y que se hicieron efectivas en el momento en que nosotros confesamos a Cristo como el Señor, como Salvador y Señor. Y en ese momento todas esas verdades se hacen efectivas en nuestro espíritu. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar. ¿Sabes por qué? Porque la culpa, la pena, la condenación del pecado ya ocurrió en Cristo a través de la fe en Él. Por eso aparece conjugado en pasado. Eso le llaman salvación pasada. Tú eres libre de la condenación del pecado si creíste en Cristo de todo corazón y lo confesaste con tu boca. Pero hay un problema presente, el problema que leímos en Romanos 7, que es la presencia del pecado en nuestra carne, no en nuestro espíritu. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este es aunque es teológico y doctrinal, contiene un elemento práctico, porque no dice solamente que estabas en pecado, sino que eras esclavo de él, porque la palabra enseña que todo aquel que hace esclavo es esclavo del pecado. Entonces fuimos libertados del pecado, por lo tanto en el presente hay una aplicación de la sangre de Cristo y de la obra redentora para que nosotros podamos vivir crecientemente de una manera coherente a aquello que sucedió en la cruz.
La persona que recibe a Cristo como Salvador ya está limpio, limpio y libre de pecado en su espíritu, pero tiene que aprender a confiar, a creer, a entender por fe estas verdades para aplicarlas a su vida cotidiana. Y cuando una persona que está atada a ciertos vicios o a ciertas cosas entiende eso y lo empieza a aplicar a su vida, entonces su vida presente empieza a ser salva. No estoy hablando de eternidad. Es que nosotros necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Pero el tercer aspecto es la salvación futura, de la presencia del pecado. Efesios 1, 13 y 14, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando habla de hasta la redención de la posesión, es algo que está en el futuro, es el establecimiento, ese suceso del reino de los cielos. Pablo en 1 Tesalonicenses 4 habla de eso y habla de cómo nosotros seremos transformados. Es mi intención que los servicios sean más breves a partir de hoy. Entonces hoy estamos como ensayando los tiempos nuevos, pero el cuarto punto, sonido aquí. ¿No hay nadie en la consola? Eso. Tengan la otra listo para cambiarla ahorita antes del siguiente servicio. ¿Y este por qué no suena? Hola, hola. Hola. Sí, déjalo con volumen. Hola, ok. El cuarto punto, y es con el que voy a terminar, no hagamos el quinto. Cuando tenemos que tomar una decisión, lo sepamos o no, hay por lo menos 4 fuentes de información que nos rodean. Y el cristiano tiene que ser inteligente aquí. Hay 2 fuentes de esas que son internas y hay 2 fuentes que son externas. El problema es que 3 de esas fuentes son completamente desconfiables y solamente una es confiable. Todos los sistemas religiosos y escuelas de pensamiento y todos los seres humanos siguen una o más de estas fuentes. Leamos Colosenses 2:8, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira lo que está diciendo. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que acudir a la fuente correcta. Porque si no, seremos engañados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso es el intelecto. Una fuente interna. Cuando tú acudes a tu sentido común, a tu razón y a tu intelecto para tomar decisiones, si eso no está basado sobre la verdad de Dios, te vas a equivocar. Luego dice, según las tradiciones de los hombres, segunda fuente y es externa, la tradición. Jesús decía que los fariseos invalidaban la palabra de Dios por causa de la tradición. Eso fue lo que sucedió con la iglesia tradicional, que fue incorporando la tradición hasta el punto que hoy día la tradición tiene tanta autoridad o más que la misma escritura. Y cuando tú le preguntas a una de sus autoridades, pero si la Biblia dice tal cosa, ¿por qué la iglesia dice tal cosa? Ellos te dicen, porque se decidió en el concilio tal que la iglesia y la tradición tiene tanta autoridad como la escritura, por lo tanto, pero cuando vienes a ver la tradición y la palabra de Dios se contradicen. Luego dice, conforme a los rudimentos del mundo, está hablando de la experiencia. Las cosas que se han ido desarrollando es otra fuente externa, o bueno, interna, porque es la experiencia, en este caso también personal. Siempre lo hemos hecho de esta manera, sigamos haciéndolo de esa manera. Hay mucho margen para error. Y luego dice, y no según Cristo. Ahí aparecen las 4 fuentes. Filosofías y huecas sutilezas, intelecto. Tradiciones de los hombres, la tradición.
Rudimentos del mundo es la experiencia y no según Cristo la palabra de Dios. La única fuente confiable es la palabra de Dios. Leamos 2 Corintios 1:19. Vamos a saltarnos 1 Corintios 2. Pero el hombre natural. No, 2 Corintios 1:19 al 21. Ah, sí, es que está dentro del sistema, ya mismo cambiamos. Yo la leo, no hay problema. 2 Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más seguro, y palabra profética no es lo que tú escuchas por ahí. Palabra profética es la que está escrita, lo vamos a confirmar. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo sea formado en nosotros a través de la palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a estar de pie, por favor. No nos vamos todavía, en 3 minutos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor del cielo, te damos gracias. Estamos sirviendo la mesa, Señor, con tu palabra. Y te pido que inspires a cada uno de tus hijos e hijas a levantar el tenedor, Señor, y a empezar, oh Padre Santo, a alimentarse. Señor, no hay excusa para que sigamos desconectados del cuerpo, o luchando contra el viejo hombre, o con temores de perdición, o con dudas de cómo proceder. Gracias, mi Rey. En este momento, Señor, recibimos la dirección de tu Espíritu Santo como única, absoluta y verdadera, Señor, manifestada a través de tus palabras. Gracias, Padre del cielo, porque tu palabra es una lumbrera a nuestros pies y a nuestro camino, Señor. Permite, Señor, que esta nueva campaña discipular sea exitosa, y será exitosa en la medida en que cada miembro del cuerpo esté vinculado y creciendo, 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 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Señor, a la estatura de un varón perfecto, hasta que crezcamos, Señor, cada uno de nosotros conforme a Cristo. Te bendecimos, Rey del cielo, y te damos gracias por este día. Amén. Antes de salir, quiero invitarte a que sembremos, lo estamos dejando para el final. Toma un sobre. Voy a hacer algo diferente hoy también. Toma el sobre que está al frente si tienes, si hoy vas a traer una siembra de ofrenda. Yo quiero también orar y bendecir esas siembras. ¿Ok? Eso no es una fórmula mágica para la prosperidad. Es simplemente una actividad de cuerpo. Colócala en el sobre. Cuando salgas, necesito 2 cosas. Que si tienes hoy una siembra, la coloques en el canasto a la salida, y que todo el mundo que salga, independientemente de, se lleve una notita que tiene 2 anuncios, para que te lo lleves y lo recuerdes, y la lista de los lugares. Por familia, sí, porque no alcanzan para todos. Por familia, llévense una hojita. Y ahí están también las direcciones y los horarios de los grupos para que cada uno decida a cuál va a ir. Comienzan mañana, no sé si mañana hay un grupo, creo que sí, pero el martes es cuando más, martes, miércoles, jueves, y que más grupos hay un grupo los sábados. Y el viernes, no, los jóvenes se están reuniendo sábados también, creo. Viernes no hay grupos ahora mismo. ¿Ok? Toma tu sobre en las manos, tómalo. Y di conmigo, Señor, yo bendigo
esta siembra que tú me permites dar. Para mí es un gozo y un privilegio sembrar en tu reino. Multiplícalo en las arcas de la iglesia y en el lugar de origen. Yo recibo la cosecha y la bendición que viene como consecuencia de mi fidelidad y mi generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia está despedida, que el Señor te bendiga. Gracias. A la salida no se vaya ninguna familia sin los anuncios. Dios les bendiga, iglesia. Les bendecimos.